alumnos. Espero que estén bien, que se encuentren bien. Ya, ya terminó el lunes el vencimiento de lo que sería el trabajo práctico número 9 y les quería comentar las pequeñas actualizaciones del cronograma para que las tengan en cuenta y también ustedes se vayan planificando. Entonces, nos encontramos en lo que será la semana del 16 de septiembre, que es hoy. Eso nos da que deberíamos poder repasar, o bueno, lo que voy a hacer ahora es repasar una resolución propuesta del trabajo práctico número 9. Eh, Recuerden que siempre las soluciones que propongo no son las ni perfectas, ni ideales tampoco, pero bueno, es una solución propuesta a las funciones y sus soluciones tienen que estar por lo menos lógicamente similares. Pueden tener modificaciones, menores modificaciones, tal vez cambiar algunas cosas, pero bueno, mientras que el resultado y la sintaxis y la semántica que usen sea la que estamos viendo en la materia, no deberían tener problemas como para probar el práctico. Dicho esto, voy a estar hoy subiendo el práctico número 10 que, que va a de alguna forma juntar un poco más de lo que sería la unidad 3, o por lo menos, bueno, para que ustedes vean cómo puede llegar a ser un ejercicio en el final, que generalmente lo que hago es juntar lo que serían los dos conceptos que vimos en la unidad 3, básicamente que son la definición de clases y funciones. Pudieron tener una pequeña vista de eso en los ejemplos que ya he subido de la unidad 3 y bueno, que ya he hecho el video al respecto. Pero bueno, además de esos ejemplos, de poder, bueno, hacer que ustedes puedan practicar lo que sería esa resolución. Entonces, bueno, ese trabajo práctico número 10 lo van a tener disponible hoy. Probablemente cierre seguramente el miércoles de la semana que viene. La semana que viene hay mesas, por lo cual, entre comillas, no hay clases. Pero bueno, yo como no tengo mesas, voy a aprovechar para subirle lo que les he dicho que iba a subir esta semana. Voy a aprovechar de subírselos la semana que viene. Así ustedes primero se concentran en lo que sería la unidad 3, poder terminar de asimilar los conceptos de la unidad 3 que le van a venir bien, para después, bueno, poder terminar de ver lo que sería funciones en Python, poquito más de lo que vimos en la introducción a funciones en Python, y así ya tienen de alguna manera completo lo que sería la teoría de la unidad 4, entre comillas. Seguramente voy a ir subiendo algún que otro video de Python seguramente, pero bueno, ya cuando volvamos en la semana del 30, voy a tomarme también esta semana, en realidad la semana que viene, como para, bueno, pensar cómo va a ser el trabajo final, y de ahí más van a tener 3 semanas para poder desarrollarlo y poder entregar ese trabajo final. Y una vez hecho eso, tal vez les pida hasta, bueno, no sé, ya lo tengo que pensar un poco mejor, pero bueno. Pero bueno, van a tener condiciones y demás. Alguno que otro alumno me ha pedido que si le puedo adelantar lo que fue lo que es el trabajo final, por lo cual como no lo he pensado todavía muy bien cómo va a ser, lo que hice fue compartirle el trabajo final del año pasado, como para que fueran, y además los replits de los grupos del año pasado lo tienen disponible en mi replit compartido, como para que de una forma se imaginen cómo puede llegar a ser el enunciado y lo que voy a pedir, y bueno, y cómo va a ser, y además, bueno, repasar sintaxis de Python, cómo se resuelven ciertos problemas. Obviamente lo que estamos viendo en Python es todo muy introductorio, por lo cual van a haber cosas que tal vez eh, no sean del todo claras, por así decirlo, o vayan a haber muchas cosas que sean repetitivas, pero bueno, como estamos viendo los conceptos muy básicos de Python, hay muchos que se resuelven con un Python un poquito más de mediano nivel. Estamos viendo un nivel introductorio con un poquito más de nivel. Van a poder hacer cosas más interesantes con Python y poder mejorar muchísimo el código que podamos llegar a hacer. Pero bueno, como todo, hay que empezar con la base. Por lo cual voy a estar esas 3 semanas disponibles para consultas de Python. Seguramente tomaré sus consultas y haré tal vez, no sé, 10 consultas
armaré un video como para explicar consultas o problemas que están teniendo, o sintaxis o lo que sea. Iré explicando. Les sigo recomendando que ya están a 2 semanas ahora de empezar un proyecto final en Python, que bueno, que por lo menos revean los videos que he estado subiendo, además de reforzarlos en sus tiempos libres que seguramente tienen. Bueno, aquellos que trabajan por ahí tienen menos tiempo, pero bueno, eh, los que puedan ir viendo de ratitos los videos que he subido y además complementarlos un poco con, con los videos que también he compartido en las presentaciones de la unidad 3, las que pueden encontrar al final, que pueden encontrar los links de YouTube, poder de alguna manera asimilar más rápidamente los conceptos y poder tener otra, otra fuente de información. Dicho esto, trabajo práctico número 9. Trabajo práctico número 9. Realmente no había una complejidad, por así decirlo, en el proceso. Acuérdense que una función sigue siendo un algoritmo, una implementación del algoritmo, por lo cual tiene esta entrada, este proceso y esta salida. No había una complicación extrema o una complicación realmente en el proceso, sino que ustedes asimilaran los conceptos básicamente de cómo se define una función, de cómo se definen los argumentos o los parámetros de esa función eh, y de cómo ahora retornar o devolver una sola variable o un solo resultado de ese proceso. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes revisan los enunciados, espero yo que muchos se hayan dado cuenta, o todos, ojalá, que estos enunciados son muy similares a algunos que ya tenían en lo que se refiere a la unidad 2. Por ejemplo, este fue una de las primeras cosas que hicimos, que era poder calcular el promedio final de un alumno de acuerdo a unas notas. Eso lo vimos muy al principio de la unidad 2, que fue en el trabajo práctico número 3, el ejercicio 2. Entonces, como yo ya de alguna manera me adelanté un poco a eso, acá tengo el trabajo práctico número 3. Acuérdense que los trabajos prácticos resueltos los tienen en el Drive, que está público, que tienen el enlace básicamente en la página principal del IES. Entonces se van al sitio del IES, que anda siempre muy bien y muy rápido. Como hoy. Y entran, bueno, o entran directamente al aula. Bueno, ya se los muestro en 2 segundos, pero bueno, yo con las correcciones de cada uno de los trabajos prácticos les he enviado también las resoluciones de cada uno de sus trabajos prácticos. Entonces, si de alguna manera no lo vieron o lo que sea, tienen el link de Drive básicamente en la página principal de la materia. Por lo cual cualquiera que, como está público, cualquiera que entre puede ver todo esto que está totalmente público sin problema y puede acceder a todas las cosas que han sido resueltas. Entonces, perdón para los que ya lo sabían, pero bueno, no me canso de repetirlo porque alguno tal vez lo perdió. Entonces, si se van al ejercicio número 2, al trabajo práctico número 3, hay una pequeña diferencia porque, porque en este trabajo, digamos, en este ejercicio, este trabajo práctico, era un poquito más complicado porque había unas ponderaciones que se tenían que seguir, por lo cual no era un promedio, sino una ponderación. Y esto creo que lo expliqué, digamos, un poco más. Entonces, más o menos teniendo en cuenta eso, si ustedes se van de vuelta a lo que sería el ejercicio número 1 del trabajo práctico número 9, nos pedimos que crear una función que calcule la nota final de una materia. Recibe como parámetro una regla de números que representa la nota de cada trabajo práctico y calcula y retorna el promedio del alumno. Entonces, lo primero y lo más fácil siempre hacer, poner el nombre de la función, como puede ser calcular nota. Una
una vez que puse ese nombre, la función, y pongo de alguna forma el cuerpo de la función, tengo que pensar cuáles son los argumentos y qué es lo que devuelve. Entonces, si el enunciado me dice que, que como parámetro, como argumento, recibe un arreglo de números enteros, listo, perfecto. Recibe un arreglo de números enteros, que le voy a poner de nombre notas. Podría haber puesto de nombre números, pero me parece que notas tiene más sentido. Cuando yo calculo un promedio de números enteros, como por ejemplo puede ser, si saqué un 10, un 8 y un 3, en este caso no es justo, y un 4, fíjense que el promedio me da 7,33 en este caso. Si me hubiese sacado un 10, el promedio me da 9,3. Si me hubiese sacado 3,10, el promedio es 10. Pero fíjense que no es un entero en realidad lo que devuelve, sino que es un real. Entonces un real es lo que de alguna forma sería lo óptimo. Entonces, acuérdense que yo siempre por ahí les digo que traten de pensarlo como de afuera hacia adentro. Entonces de alguna manera lo voy pensando de afuera hacia adentro. Primero la definición de la función. Y ahora pensando que si voy a calcular un promedio, entonces bueno, tiene sentido que yo tenga una variable promedio, por ejemplo, puede ser igual a 0 o no, y que yo vaya a devolver o retornar ese promedio. Fíjense que todavía yo acá no digo nada, o sea, no defino todavía el proceso. Como lo vimos miles de veces, o bueno, no miles de veces, varias veces, la estructura que yo uso para recorrer arreglos y para poder operar sobre los valores de ese arreglo va a ser siempre la misma, que va a ser este para. Que va a ser, ya vemos esta condición en un segundo. Entonces, habíamos dicho que siempre vamos a usar este para, por lo cual esta estructura siempre es igual. La pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo? Y bueno, ya sabíamos que los arreglos tienen métodos particulares que nosotros podíamos usar, que están descritos básicamente en la sintaxis que yo puedo usar de este programa. Entonces, si yo me voy acá, me fijo que para arreglos puedo usar la longitud para obtener la longitud del arreglo. Entonces, básicamente básicamente voy a recorrer ya de esta forma, me voy a asegurar que dé todos los bucles o todas las vueltas necesarias para poder recorrer todos los elementos del arreglo, sabiendo que en nota sub i se encuentra la nota que realmente deseo. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se calcula un promedio de números? Bueno, básicamente como lo mostré básicamente aquí. Se suman todos los números y se dividen por la cantidad, por lo cual es realmente muy fácil. Entonces, sé que ahora tengo que sumar. Entonces, esas sumas sucesivas, si ustedes recuerdan, y si yo también hago un poco de memoria, probablemente lo habremos visto en el trabajo práctico número 5. No, tiene que haber sido el trabajo práctico número 6. Determina cuál es el mayor, las cadenas. Bueno, realmente no recuerdo ahora exactamente, o si fueron algunos de los ejemplos, probablemente. No en este. Tener los
pares, las cadenas. Bueno, estoy casi seguro que sí lo tuvimos en matrices, el ejemplo de suma. En realidad sí, lo tuvimos en matrices. Bueno, pero en definitiva el ejemplo, no me acuerdo si tampoco lo hicimos en el parcial ahora que recuerdo, pero bueno. Fíjense que para matrices era lo mismo, tenía dos para, por así decirlo, y tenía una variable que era un totalizador, que bueno, en la unidad 2 la declarábamos de esta forma. La unidad 3 lo vamos a declarar dentro de la función, pero bueno, fíjense que tengo un totalizador y ese totalizador va acumulando la suma. Entonces, este es mi totalizador que suma. Entonces, lo que voy a hacer es voy a sumar cada una de las notas con lo que ya tenía en suma. Y eso, en definitiva, me va a dar esa suma completa, pero eso no es el promedio. El promedio es suma dividido la cantidad de elementos. Y bueno, como ya habíamos visto, la cantidad de elementos era esta longitud. Por lo cual, este es el promedio para este primer caso. El segundo caso es un poco distinto, pero no es muy diferente. Espero poder hacerlo bien. Entonces, lo que hice fue copiar directamente la función del primer ejercicio porque creo que me va a venir bastante bien. Dice que la única diferencia es que recibe como parámetros un arreglo, número entero que representa la nota de cada trabajo práctico, lo cual es este, pero además recibe dos notas que representan los parciales. Entonces, voy a recibir una nota que es parcial 1, por ejemplo, lo voy a llamar, y otra nota que es parcial 2. Ahora, dice que el cálculo se hace teniendo en cuenta que los trabajos prácticos representan el 40% de la nota final y el promedio de los parciales representa el 60% restantes. Entonces, en lugar de llamarla promedio, la voy a llamar promedio TP, por ejemplo, como para poder ser más explícito. Promedio TP. Voy a seguir devolviendo un promedio. Obviamente el cálculo el promedio no es exactamente todavía ese, pero bueno. Y me dice que también tengo que calcular un promedio de las notas parciales. Entonces, el promedio de trabajos prácticos ya lo tengo. Ya tengo ese promedio, ya sé lo que es. Me falta calcular ahora el promedio de los parciales. Entonces, el promedio de los parciales, entonces ya sé cuánto vale el promedio de los trabajos prácticos. El promedio de los parciales, básicamente, es lo que sería la suma de esas dos notas, que es parcial 1 más parcial 2, y eso lo divido por 2. Si quieren también podría tener acá una constante que fuese 2, pero bueno, tal vez no es necesario, pero bueno. Entonces ya tengo el promedio de los trabajos prácticos, ya tengo el promedio de los parciales. Lo que me faltaría ahora, básicamente, es calcular el promedio final, que me dice que es 40% de la nota final y 60% de los trabajos prácticos, perdón. Los trabajos prácticos son el 40% y los parciales son el 60%. Entonces, el promedio es igual al 40% del promedio de los trabajos prácticos más el 60% del promedio de los parciales. Fíjense que esta parte de acá, que por ahí es la que puede traer más confusiones o bueno, más pensamientos, segundos pensamientos, es muy parecido a lo que teníamos acá. Fíjense que nosotros teníamos acá que el 55% era dado, de la nota final era dado por el promedio final de 3 calificaciones parciales. Entonces,
Entonces primero lo que hago acá es calcular el promedio, que como son 3 notas, bueno, directamente lo divido en 3. Como yo no tengo esa certeza de cuántos trabajos prácticos en realidad son, tenemos que, bueno, usar la forma de antes, poder recorrer todas las notas, sumarlas y recién ahí poder calcular el promedio. Y una vez que tengo los dos promedios, lo que tengo que hacer es, bueno, es ver la ponderación que le corresponde a cada uno. Fíjense que acá en el trabajo práctico 3 la ponderación de esas calificaciones parciales era el 55%, la ponderación del examen integrador era ese 30%, perdón, y el 15% restante era de la ponderación del trabajo final. Entonces, bueno, eso es lo que podía llegar a ser un poco la complicación. Pero bueno, en definitiva, se debería calcular como de una forma similar a esta. Entonces, bien, quedan 3 ejercicios. Muy bien. El tercero. Ahora tengo que calcular, crear una función que calcule el mayor elemento de una matriz. Voy a poner esto abajo. Que calcule el mayor elemento de una matriz de 4×4 que se recibe como parámetro. Los elementos de la matriz son de tipo real. Crea una función que calcule el mayor elemento. Si no me falla la memoria, estoy casi seguro que algo así habíamos hecho. Estos son arreglos. Te cuenta la cantidad. Qué poca memoria. Tal vez en uno de los parciales. No este. Y no este. Bueno, no importa. Estoy seguro que en algún lado tenían un ejemplo como mejor. En realidad tal vez está acá. No, tampoco. Bueno, no importa. Estoy casi seguro que en algún lado lo hemos hecho, pero bueno, ustedes tendrán más tiempo de buscarlo. Yo ahora no tengo mucho tiempo de buscarlo. Bueno, ¿cómo se resuelve? Empezamos de vuelta con lo mismo. Define el nombre de la función, por ejemplo, mayor. No son de tipo real, entonces el mayor número de una matriz de números reales obviamente va a ser un real. Damos números. Acá lo que voy a devolver va a ser el mayor. Acuérdense que en esta, para el cálculo del mayor, que no me acuerdo si lo hicimos para arreglos o para matrices, pero bueno, el concepto es el mismo. Para el cálculo del mayor partimos de un supuesto que bueno, el supuesto que voy a tomar, que por ahí es más fácil para que todos lo entendamos y sea más simple. Vamos a suponer que el mayor número es un 0, como eso ya lo habían visto. Voy a copiar esto muy rápido. Ya habíamos visto, perdón, que para recorrer matrices siempre son 2 par anidados. Eso no cambia nunca. Siempre va a ser así para matrices. Y usábamos 2 índices. El índice I, que va por fila, y el índice J, que va por columnas. Lo que nos falta es, bueno, hasta dónde, ¿no? La condición de corte. Entonces, bueno, en matrices habíamos dicho que siempre íbamos a tener una dimensión dada en
en el enunciado, por lo cual, dado este caso, puedo definir una constante que sea 4. Una vez que defino esa constante, lo que tengo que hacer acá es, básicamente lo que me va a dar acá, fíjense que recién ahora empiezo a pensar en el proceso de cómo sería el mayor. Acá voy a tener el número en ese momento de la matriz. Lo que tengo que pensar es si este número es mayor que mi mayor, entonces lo que quiere decir básicamente es que mi mayor ahora ya no es más el mayor que yo tenía pensado, o el que yo tenía por el supuesto, sino que ahora mi mayor es ese elemento particular que estoy recorriendo en la matriz. Entonces, de esta forma muy sencilla se encuentra el mayor. Para arreglos es exactamente igual, nada más que, bueno, obviamente no voy a tener un para y no voy a tener uno de los índices. Exactamente igual. Y esto sería todo para ese ejercicio. Para el cuarto ejercicio, que tengo que crear una función, lo voy a hacer abajo también, que tengo que crear una función que reciba una matriz de cadena 5×5 y devuelva en un arreglo los elementos de la diagonal. Esto, bueno, perdón, pero también me suena, que lo hemos hecho en algún momento, y yo tenía en algún lado un ejemplo, como por ejemplo este ejemplo. Bueno, es que en realidad, bueno, mira, miren, acá tengo el ejemplo de la suma con arreglos. Bueno, lo que tienen que hacer es la suma con usar esta misma suma para la parte de las notas, lo cual es bastante similar. Y bueno, para la parte de multiplicación de diagonal vamos a tomar como por ejemplo, de ejemplo, vamos a tomar esto. Entonces fíjense que en realidad la complejidad, lo que traté de hacer, no que estuviese tanto en el lado de del proceso, sino más bien en la definición. Entonces, crea una función que recibe una matriz de cadenas de 5×5. Entonces, bueno, son cadenas. Y devuelva en un arreglo los elementos de la diagonal. Entonces, si devuelve en un arreglo, solo me lo dice el enunciado. Vamos a llamar la diagonal a lo que devuelve, que es un arreglo de cadenas. Entonces recibe una matriz de cadenas y devuelve un arreglo, de cadenas. Entonces voy a tener algo acá llamado diagonal, que va a ser esa, bueno, lo que me pide retornar, ¿no? Los elementos de la diagonal. Fíjense que esta ahora es de 5×5, por lo cual defino ahora una constante que sea 5, o bueno, dimensión, no hay mucha diferencia. Y ahora pregunto si i igual a j quiere decir que estoy en el elemento de la diagonal. Y si estoy en el elemento de la diagonal, lo que hago, básicamente uso uno de los métodos que están definidos en el archivo de resumen de sintaxis, como es el agregar, que lo tengo también por aquí. Entonces uso el agregar, y lo que voy a agregar va a ser básicamente la cadena NSIJ. Y eso sería todo para ese ejercicio. Realmente no tiene mayor complejidad que eso. Bien, que está un poco más interesante es de alguna forma el último ejercicio, un poquito más interesante, que básicamente es calcular la edad de una persona dado dos fechas, la fecha de hoy y la fecha de nacimiento. Entonces vamos al trabajo práctico número 4. ¿Te recuerdan el trabajo práctico número 4? Eso ya lo habíamos hecho. Entonces
mm, voy a copiar ahí. Yo vi algunos trabajos prácticos donde hacían, bueno, hacían muy correctamente, muy bien, muchas validaciones más y muchos más cálculos y la mayoría de esos cálculos estaban bastante bien, pero bueno, voy a tomar el caso de simplificar el proceso, lo que sería la lógica de negocio, con algo más sencillo, porque no estamos rompiendo tanto la cabeza con el proceso, sino bueno, más que nada entender cómo estructurar bien una función. Entonces, voy a copiar exactamente como tenemos en el trabajo práctico, que bueno, que lo tienen a su disposición resuelto. Exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar esto por una función. Entonces, claramente estas variables, fíjense que tengo una variable acá que es día, mes y año, que supongo yo que será la fecha de nacimiento, claro, y el día actual, mes actual y el año actual, y la edad. Entonces, lo que voy a tener por acá bueno, primero lo primero. Definir el nombre de la función. Llamémosla calcular edad, lo que tiene sentido. Obviamente lo que devuelve es una edad, así que un entero. O tenés 30 o tenés 31 o 36. Entonces, voy a tener una variable que es edad, que también va a ser entera. Entonces fíjense que ya esta variable ya la definí, la saco, no me interesa más. Y voy a recibir, y bueno, esa variable voy a devolver edad. Entonces bueno, esta función recibe como parámetro, como argumento, la fecha actual y la de nacimiento. Entonces recibe una fecha que va a ser, bueno, llamémosla actual, y la fecha llamémosla nacimiento. Entonces, fíjense que con la fecha actual y la fecha de nacimiento, como fecha ya tiene día, mes y año, ya tengo día, mes y año de nacimiento y día, mes y año actual, con lo cual esta parte ya la tengo cubierta. Fíjense esta parte que leer ya no me hace falta porque es lo que recibo, perdón, como parámetro, y no me hace falta mostrar porque es cuando que lo reemplazamos por este devolver de la función, por lo cual ya no me hace falta. Así que, y eso tampoco. Así que bueno, bien. Entonces, así era como nosotros calculábamos la edad, o una de las soluciones propuestas para calcular la edad. Pueden haber más validaciones o menos, pero esa es más o menos la idea. Entonces, fíjense que la edad la calculo con el año actual. Pero el año actual ahora no tengo esta variable año actual, tengo una variable que es fecha. Entonces el año actual en realidad es actual, que es mi variable fecha, punto año, que es donde está el año. Y lo mismo para el año de nacimiento. Ya no tengo más básicamente la variable año, sino la tengo nacimiento. Entonces acá lo mismo, en lugar de tener una variable mes actual, tengo mes, tengo actual, tengo mes, tengo actual, tengo día. Y no tengo más la variable mes, tengo nacimiento, nacimiento mes, nacimiento día. Y bueno, yo creo que ahí estaría. Entonces ahí queda resuelto lo que sería el último ejercicio con usando básicamente clases. Entonces bueno, les voy a publicar ahora
apenas pueda en realidad, de acuerdo, bueno, esperar un poco de tiempo que se suba a YouTube y demás, pero bueno, lo que sería la resolución del trabajo práctico número 9 y les voy a publicar lo que sería el trabajo práctico número 10, que seguramente estará disponible hoy y, y bueno, como para que tengan como base de alguna forma cómo pueden pensar los ejercicios y bueno, nada más.